En el aspecto de Heredia y su tiempo lo tratará el maestro Rafael Carrarelo. Bueno, mi abuelita andaluza dijo toda la vida, que era una vieja sabia, el último mono se ahoga. Y así casi siempre yo me siento cuando me dejan para último, porque ahora pocas cosas me quedan por decir. Yo les voy a leer, a permitirme leer un párrafo con el cual introduzco un ensayo que está en proceso de edición, que no es nada más que el modo en que veo el nacimiento de Heredia, incuestionable, porque Heredia nació en Santiago de Cuba. Los que lo vieron nacer en otros lugares porque nunca conocieron Heredia. Todavía estaban húmedos los maderos de la goleta San Fernando en la que José Francisco y María Mercedes Heredia habían hecho la travesía desde Coro, Venezuela, hasta Santiago de Cuba, cuando nació José María Heredia y Heredia. Era 31 de diciembre de 1803. La brisa caribeña esparcía sobre la ciudad de tejados y cúpulas coloniales el tenue frío invernal, y los pregoneros, empujando sus carretillas, bajaban o subían las empinadas calles ofreciendo los productos ahora ofertados a precios especiales para que usted tenga un bonito fin de año. En el momento en que un carromato alado por dos negros caballos bajaba por la estrecha calle santiaguera que hoy lleva el nombre de José María Heredia en dirección al puerto, justo en aquel instante se escuchó el primer llanto del cantor del Niágara. María de la Merced, adolorida, inclinó su cabeza para ver al recién llegado. El joven abogado José Francisco dejó ver una sonrisa y miró por la ventana de la recámara hacia el patio interior. Unas horas más tarde, José Francisco caminó despacio a través del largo corredor adoquinado y fue a sentarse en el brocal del pozo, desde donde pudo ver, como un augurio feliz, el vuelo de una estrella que buscaba acomodo en algún sitio del cielo. Era principio de siglo. En aquel momento todavía ardían en Europa las ideas liberales, las propuestas de los enciclopedistas, de Diderot, de Rousseau, de Voltaire. Por supuesto, se expandía por todo el mundo el humanismo de Goethe y sobre todas las cosas el espíritu libertario de la Revolución Francesa, que a pesar de los siglos y las desgracias no se ha apagado todavía. En América, el primer gran efecto probablemente de esa Revolución Francesa fue la Revolución Haitiana, que estalló poquito después, la rebelión de los esclavos de 1791. Una revolución, un proceso que se alargó, conducido por Toussaint Louverture, y que efectivamente de 1801 a 1802 se volvió una verdadera llamarada en el occidente de la isla de Santo Domingo. Aquello propició justamente el que los hermanos Heredia y un primo cercano abandonaran la isla, temerosos como se temía en toda la isla de Santo Domingo, que esa llama revolucionaria se expandiera, por supuesto, por toda la región, por toda la isla. Y hago esta observación porque esto tiene muchísimo que ver. No solo tiene que ver con el hecho de que finalmente José Francisco llegara a Cuba, tiene que ver con el espíritu que reina en Santiago de Cuba y las condiciones concretas de Santiago de Cuba cuando nace José María Heredia.
Y es cierto que José María Heredia abandona Cuba a los 3 años y no creo que a esa edad tuviera muchas posibilidades de hacer evaluaciones ideológicas o circunstancias políticas, no creo, a pesar de haber sido un geniecillo, a pesar de que se asegura que ya sabía leer y escribir. Pero lo que sí está claro es que en Santiago, en torno a Santiago de Cuba, que los santiagos dicen con mucho orgullo que es la más caribeña de las ciudades, muchos de ellos sin saber por qué, sino porque en Santiago de Cuba hay cierto tremendismo y los santiagueros les gusta decir que aquella es la capital del mundo, a mí también, pero en realidad no lo es. Lo que sí es verdad, que es la más caribeña de todas las ciudades del Caribe y no gratuitamente. Mucho tuvo que ver, por supuesto, la revolución haitiana y la revolución francesa con sus consecuencias, con que así fuera. Porque a partir de esa revolución haitiana, del intento de Napoleón por reconquistar Haití, que hoy es el país más pobre de este hemisferio, pero en aquel momento era la colonia más rica de los franceses en esta parte del mundo. ¿Y qué ocurre? Los colonos franceses emigran con su dote de esclavos y naturalmente se van a Santiago, al oriente del país, Santiago, Guantánamo, sobre todo los alrededores de Santiago de Cuba, y por supuesto hacen crecer allí una plantación cafetalera que le va a dar cierto auge económico al Santiago de Cuba de la época, porque entran estos colonos franceses con el absoluto beneplácito de las autoridades españolas. Ahora bien, eso por un lado, este espíritu independentista que está en boga en América Latina y que en Cuba se va a volver ahí un gran debate, porque las independencias del resto de América hacen que en Cuba se produzca un proceso bastante original. Los colonos españoles tratan de hacerle ciertas concesiones especiales a los criollos. Y yo voy a hacer aquí un alto para hacer una aclaración. Ahorita Silverio decía una cosa que es verdad. Los hijos de españoles y demás nacidos en ultramar eran considerados españoles. Todavía lo son, o todavía lo somos, considerados españoles. Pero en realidad, en la época de Heredia, Latinoamérica es Latinoamérica. Los latinoamericanos, la intelectualidad latinoamericana y el pensamiento más avanzado de Latinoamérica piensa como latinoamericano. Los mexicanos ya piensan como mexicanos, los mejores mexicanos, la gente más avanzada, las vanguardias mexicanas piensan como mexicanas, y las cubanas piensan como cubanas. No piensan como españolas, a pesar de que le fuese otorgado sí o no la condición española por ser descendiente tal o cual, o por estar en colonias, vivir en colonias españolas. Y en realidad se crea en Cuba se crea una condición peculiar, porque allí están, en ese momento los españoles tienen que hacerle ciertas concesiones. El hecho de que haya fracasado, el que Haití esté en revuelta, la industria azucarera cubana toma la hegemonía haitiana, o toma la industria haitiana, y se convierte en una industria hegemónica. Y en torno a este problema de la zarcarocracia se va a crear una casta ilustrísima en Cuba, ilustrísima. Ruiz Millares ha dicho en algún momento que, dice en el segundo momento de Heredia en Cuba, que puede ser que sea el segundo momento, puede que sea el tercero, pero el caso es que Heredia sí va a Cuba, como aquí he mencionado mis colegas de acontecimiento, va a Heredia a Cuba después que muere su padre en México, con 17 o 18 años regresa a Cuba. Y su madre, que era la matriarca, por supuesto, elige irse a Matanzas